Hola, buenas tardes o noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Mary y sean bienvenidos a la cuarta entrega del programa Las Amigas de Dorothy. El día de hoy se abordará el tema de transfobia. Este es un tema muy complicado y muy difícil, por lo cual se recomienda que las personas sensibles mantener la discreción, ya que este puede ser un tema muy complejo y también aceptarlo es demasiado difícil, por lo cual, como decimos, recomendamos discreción. El día de hoy nos acompaña como locutores Sander, Monse y una servidora Mary, además de algunas participaciones especiales de algunos de nuestros compañeros. Es así, también recordarles que nos sigan en todas nuestras plataformas como Anchor, Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts. Y también recordarles que nos sigan en YouTube y en Instagram. Es así que les dejo con compañera Sander. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Mary. Pues nada, también un placer compartir este cuarto episodio con Monse y contigo, y que definitivamente es un episodio bastante complicado, pero pues nada, doy espacio a que se presenten, por favor, adelante. Hola, yo soy Monse y actualmente me encuentro estudiando la carrera de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras. Y pues otra vez quiero agradecer a todos por este espacio, por hacerlo posible y ya. Hola, otra vez. Bueno, como les mencionaba, yo soy Mary, soy la editora del podcast y el día de hoy estaré participando como locutora también. Como sabrán, soy estudiante de último año de CCH, estoy por entrar a la universidad, lo cual es emocionante y estoy muy feliz, la verdad, de estar hoy con todos. Realmente es un tema muy difícil, pero que tratamos de llevar de la mejor forma para que sea entendible y sea lo más digerible posible. Así es, Mary. Vamos a tratar de llevarlo de la mejor manera posible porque está dentro el tema. Y pues bueno, creo que en un primer punto habría que pensar como qué es transfobia, ¿no? Monse, Mary, ¿o qué piensan? Bueno, para primero entender qué es transfobia, porque hoy vamos a platicar principalmente de transfobia en Latinoamérica, pero no creo que podamos entrar de lleno a Latinoamérica sin antes comprender qué es transfobia o qué es lo que entendemos por transfobia. Definitivamente, porque si no, entonces no podremos ubicar esta problemática que es la transfobia en América Latina. Entonces, primero hay que saber qué es transfobia para identificarla dentro de América Latina. ¿No, Monse? Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Primero sí, desde abordar qué es transfobia como tal, ¿no? Y ya después contextualizarlo un poco con Latinoamérica. Y pues, bueno, la transfobia, pues para mí es el odio, la discriminación, ya sea de una persona a otra o de parte de una institución, y también pues es la negación, ¿no?, que existe hacia otras identidades y hacia otras subjetividades. De modo que, como una compañera que se llama Jennifer Rubio, conocida por muchos de nosotros, sí guapa, ella dice que el hecho de que haya personas a quien se les es negada la ciudadanía o la nacionalidad, pues también hay mujeres y a hombres que se les niega su identidad, ¿no? Entonces bueno, me parece que también quisiera decir que la transfobia pues se puede manifestar de diferentes maneras. Y la forma más atroz y cruel, que yo lo considero así, son los asesinatos y los transfeminicidios, ¿no? Pero también existen las persecuciones o los discursos, que lo dije en el capítulo anterior, que insisto, ¿no? Estos discursos se llegan a materializar y creo que el objetivo de estos discursos es deshumanizar por completo a una persona, ¿no? Y, o sea, ahorita se me está ocurriendo el ejemplo de, por ejemplo, cuando se le niega un derecho humano a una persona, ¿no? Me parece que esto ya es un ejercicio de dominación. La transfobia se convierte en un ejercicio de dominación por parte de quien la hace. O sea, también, o sea, con todo esto de la pandemia, me acuerdo que leí una noticia
que Trump en junio, con todo esto de... sí, con todo esto de la pandemia, permitió que se le negara por completo la atención médica a las personas trans, ¿no? Entonces, ahí veo como la transfobia en su máximo resplendor, y es la negación que se tiene a un derecho humano, ¿no? Y detrás de todo esto se me hace muy curioso, que hay toda una justificación religiosa, ¿no? Y que se ve el papel de la derecha cristiana, y bueno, eso lo abordaré un poquito después, el por qué me parece que Brasil es el país con más transfobia. Ya, no sé qué piense. Pues sí, como dice esta Monse, es los discursos de odio muchas veces justificados dentro de una conducta machista, clasista, religiosa, que no tiene ninguna base realmente, solo la base de odiar lo que es diferente, no solo odiarlo, sino insensibilizarlo, el deshumanizarlo, porque en ese momento en el que nosotros decimos como de no quiero que esté, lo empezamos a deshumanizar para como dejar que deje de existir para nosotros. Es decir, si yo no te quiero, no existes y no hay forma de que existas para mí. De forma que tú solo eres otra persona que está intentando fingir que eres sin tomar en cuenta cuál es realmente tu expresión y cómo es que a ti te puede afectar lo que yo pueda hacer. Eh, Creo que esta sería principalmente mi idea de que es la transfobia principalmente porque este es un odio generalizado por las religiones, por el machismo y por muchas situaciones socioculturales que realmente tienen una base muy pobre en cuestión de justificación. Sí, claro, son estas, ¿cómo decirlo? Discursos de odio hacia una persona por justamente ser diferente. Y estos discursos provienen desde sectores sociales y sectores institucionales, ¿no? Lo cual es bastante grave porque esto realmente afecta a la vida de las personas trans y no solamente a las personas trans, ¿no? Bueno, aquí entran también papeles muy importantes como son el Estado y la sociedad en general, ya que el principal motivo del Estado es de que en algunos países se tienen leyes en contra de este tipo de manifestaciones del género, es decir, cómo yo me expreso sobre quién soy. Es decir, que a estas personas se les niega el hecho de poder hacer la transición para ser quienes son realmente. Entonces, hay muy pocos países que realmente hayan adoptado las políticas necesarias para que en estos países se tenga una noción de las personas trans y se les tenga una protección política, ya que no solo se les llega a odiar y a matar por el solo hecho de ser diferentes, sino por tratar de cambiar la sociedad y hacerse notar de forma de que sensibilicen a toda la sociedad. Es por ello que los gobiernos tienen que también tener una política de sensibilización para la sociedad en general, la cual entienda que estas personas son tan válidas como todos, son reales, son biológicos, son lo que son, y por eso valen. Y no tenemos por qué agredirlas, no tenemos por qué discriminarlas, no tenemos por qué excluirlas de nuestra vida en general. Sí, definitivamente la transfobia es como una forma, un discurso de odio en el cual afecta a las personas trans de maneras, pues, ¿cómo decirlo? De maneras bárbaras, no sé si es lo que se me viene, porque no es solamente la acción de negar a alguien, ¿no? Sino que también son las palabras, son acciones que atentan contra la vida de las personas trans, ¿no? Entonces, cuando un discurso atenta contra la vida de otra persona, es completamente gravísimo. Y como mencionas, es mucho más grave que presidentes
llevan a cabo este tipo de prácticas a través de la revocación de la ley de identidad de género, ¿no? Porque justo las políticas públicas facilitan que una población se sensibilice acerca de una temática, en este caso, de lo que estamos hablando, de las personas trans, ¿no? Sí, con todo lo que han dicho, justamente siguiendo esta línea de que atenta contra la vida de las personas trans y atentan con su cotidianidad, ¿no? De verdad, o sea, existe discriminación en la familia, ¿no? En el ámbito laboral, en el escolar, ¿no? Hay persecución policial, ¿no? Muchas compañeras trans que son trabajadoras sexuales, como mencionan, ¿no? La persecución policíaca. Entonces creo que también es algo que tenemos que voltear a ver, ¿no? Algo anda ahí con el sistema estatal, ¿no? Que los hace a un lado. Y a pesar de a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? Yo no creo que, o sea, es un gran avance que se reconozca en una política pública la identidad, ¿no? Pero no creo que eso sea suficiente. Creo que va más allá, es un trabajo justamente de la cotidianidad, es un ejercicio de desestigmatizar todo esto que tenemos, ¿no? Justamente lo que decía Sanders, ¿no? Existe una violencia ahí que es generalizada desde la misma transfobia, que tiene que ver desde un aspecto tanto verbal como ya un aspecto físico, que daña simplemente la moral de las personas. Esto es como algo que es muy notorio, teniéndolo en cuenta desde la parte de la sociedad, porque si nos metemos en una parte más política, podemos abarcar justamente pues estas políticas que se han generado, ¿no? Y estas discusiones o debates que el mismo Estado ha estado generando. Sí, como dice Sophie, en este caso, pues sí, es una discriminación tan grande que muchas veces estas personas, las personas trans, llegan a sufrir tal discriminación donde a pesar de tener todos los conocimientos, tener todas las habilidades para cierto trabajo, no se les da solo por salirse de esta heteronorma de que los profesionistas tienen que ser cisgénero todos, donde se les niega hasta a veces los servicios más básicos, como son los de alimentos, con personas diciéndole, es que tú eres trans, no quiero que compres aquí, no quiero que compres mis productos. O el de la medicina, donde algún médico pueda decir, es que tú eres trans, no quiero saber nada de ti, no, yo no te voy a atender, búscate a alguien más. Incluso los trabajos, negándoles el hecho de poder tratar de ganarse la vida, restringiéndolo a trabajos a veces deplorables, muy feos, como lo decía el trabajo del sexo servicio, a los cuales se les tiene que renegar solo por esta condición de ser diferentes y no ser bien vistos dentro de la sociedad. Esto no, siendo que realmente no tendría por qué ser así, son personas, son válidos y son importantes a pesar de todo. Lo que muchos digan que es que no es una persona real, es que no es una persona biológica, es una persona biológica, tiene una biología y por tanto es persona biológica. Entonces es importante considerar que no todo lo que sabemos está bien y también cuestionarnos qué es lo que nos está llevando a tener estas actitudes transfóbicas de por qué yo no quiero que esté esa persona cerca de mí, por qué me da miedo esa persona, o por qué siento ese rechazo hacia las personas trans, porque yo siento ese tipo de sentimientos tan feos como sería el odio, solo sin conocer ningún tipo de la expresión de esta persona. Un poco retomando lo que dijo hace un rato Monse acerca de las políticas públicas que bien no son de alguna forma la mejor solución, o más bien la solución en su totalidad de este problema, ¿no? Pero sí facilita más esta cuestión de que en las sociedades se implemente esto. ¿Por qué? Porque parece que un poco la sociedad se rige mucho por lo que dice el gobierno. Entonces, nos puede funcionar como de cierta manera
para informar a las demás personas fuera de esta realidad trans de qué es realmente ser trans, ¿no? Y que no se queden con estos estereotipos que incluso la sociedad en su cotidianidad ha implementado, ¿no? Por ejemplo, acerca de las mujeres trans que son trabajadoras sexuales, se tiene mucho este estereotipo de que solamente son hombres con falda y que aparte les gusta ejercer el trabajo sexual por gusto, ¿no? Entonces, que no dudo que muchas mujeres trabajadoras sexuales ejerzan ese trabajo, ¿no? Pero hay que pensar por qué es como su única forma de trabajar, ¿no? Porque incluso en el ámbito laboral hay un montón de transfobia en el que no permiten que una persona trans labore, ¿no? Entonces, esto también habla como una segregación de para las mujeres trans, ¿no? En este caso. No sé si me explico un poco en ese sentido. Sí, pero creo que yo fui la que no me expliqué bien. No, o sea, lo que quise decir más bien es que una política pública no es suficiente para este ejercicio de desestigmatizar, ¿no? O sea, esto me recuerda mucho, por ejemplo, el aborto legal aquí es, sí lo podemos hacer, ¿no? Entonces, a pesar de eso, existe toda una ola conservadora de discursos que todavía te tachan de que si abortas, eres una asesina, ¿no? Entonces ahí me parece que es un ejemplo de desestigmatización, ¿no? O sea, me parece que ahí hay que entrar más como el papel que jugamos dentro de una sociedad que ha sido criada con estos criterios transfóbicos, patriarcales, ¿no? Racistas. A eso me refería. Y sí, o sea, justamente la lucha de las compañeras trabajadoras sexuales, pues es que se reconozca como el trabajo sexual como un trabajo digno, ¿no? Y ellas abogan para que se cumplan los derechos laborales, ¿no? En su trabajo. Entonces, creo que por ahí va más como mi comentario. Pero sí estoy sumamente de acuerdo contigo. Lo que acabas de decir, sí, justo eso. Sí, claro, no estoy diciendo como una cuestión de no, trabajo sexual es como un fuck, no lo consuman, no, al contrario, si quieren consúmanlo, no hay problema. Por eso se busca que las mujeres trans trabajadoras sexuales tengan como ese trabajo digno, porque realmente han tenido bastantes ataques, bueno, la cuestión de las trabajadoras sexuales, o sea, pues claramente no es que yo de alguna forma denigre su trabajo, pero creo que sí es una cuestión que deviene desde el campo laboral para las mujeres trans. ¿Por qué? Porque si las mujeres trans, o incluso en su mayoría la comunidad trans, no tiene un campo laboral, pues obviamente busca alternativas. En este caso, encontramos como en esta cuestión de las trabajadoras sexuales, que realmente su trabajo es muy digno, pero ¿qué hubiera pasado si realmente tuviéramos un campo laboral para toda la comunidad trans? No sé. ¿Qué piensas, Mary, Monse?
Sí, justamente, o sea, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué pasaría si este mundo no fuera transfóbico? Estoy muy segura que no habría discriminación ni familiar ni laboral, ¿no? Ni en el campo laboral. Y esto me recuerda mucho a Kenia Cuevas, una activista trans, trabajadora sexual, justamente, y que ella tiene una casa, ¿no? La casa de las muñecas, donde acuerpa a sus compañeras, ¿no? Y que justamente ellas son discriminadas por ser trabajadoras sexuales, por ser personas transgénero y porque algunas de ellas son portadoras de VIH, ¿no? Que vemos que esta es una lucha histórica, ¿no? Que se viene eh, dando a tiempo atrás, ¿no? Entonces, pues sí creo que es importante tomar en cuenta que la discriminación en el campo laboral, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Porque justamente creo que se trata de que una persona si no trabaja, no come, y si no come, se muere. Entonces, aunque se escuche muy radical, pero creo que este tema debe ser tocado así, porque son temas de vida o muerte, tristemente, ¿no? Justamente aquí es donde tienen que entrar estas políticas públicas de parte de las instituciones, ya que la mayor parte, según lo que he visto o lo que he leído, la mayor parte de la discriminación para los puestos de trabajo vienen siendo de las entidades públicas, de los países que no tienen como tal una ley que proteja a las personas trans. Entonces son los principales que discriminan a las personas trans. Entonces aquí es donde tenemos que tener esa idea clara de que nosotros como ciudadanía también tenemos que exigir que a estas personas se les dé la oportunidad según la base de sus conocimientos, de sus capacidades, y no solo en si son una persona cisgénero, si son una persona transgénero, que esto no tenga que no tenga que influir en la toma de la decisión, si tiene alguna enfermedad, si tiene alguna diferencia en comparación con toda la sociedad común, por decirlo de alguna forma. Es ahí donde siento yo que deberían de actuar principalmente los gobiernos, donde tendrían que ser, no me acuerdo, estaba leyendo que sería hasta cierto punto utópico en nuestra sociedad actual el que las instituciones y cualquier empresa que solicite un trabajador se fije solamente en sus conocimientos y sus capacidades, ya que siempre se tiene esa percepción de quien se ve mejor a una cara pública es quien merece el trabajo, siendo que muchas veces estas personas, siendo sinceras, y desde lo más profundo, mal lamentándolo, llegan a ser realmente inútiles en comparación con una persona que tiene mucho más conocimiento, que solo se le negó por ser diferente. Y claramente se les debe ver por sus capacidades y por sus habilidades que pueden aportar, y no tanto por su vestimenta, su identidad, su orientación sexual, ¿no? Y pues es algo que debemos de alguna manera trabajar para que la transfobia ya no siga existiendo, porque es bastante caótico que incluso exista también transfobia dentro de las familias y dentro de círculos sociales como amistades y tal, en donde también nos pueden llevar o nos pueden orillar a ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, por, por poner un ejemplo, cuando una persona trans se, se lo expresa a su familia y su familia es transfóbica, que decide correrla, entonces ahí también estamos ejerciendo este discurso transfóbico, ¿no? Porque estamos negando a la persona, la estamos orillando a que busque otras alternativas lejos de tener todas esas oportunidades que todas las personas tenemos y que debemos de tener. Porque si una persona tiene un derecho que no tiene otra persona, entonces estamos hablando de privilegios.
No sé qué piensan. Como dices, ahí influye mucho el ámbito social, cultural en el que se vive, porque obviamente al principio, por lo que he escuchado, lo que he investigado, la mayoría de las personas trans les da miedo al inicio. Siempre está ese, ¿qué dirán? ¿Qué irá a pasar de mí? ¿Cómo me va a notar la gente ahora? ¿Realmente me pueden hacer daño por ser quien soy? Porque desde el punto ya empieza desde, como dices, la familia. En el momento en el que tu familia no te acepta, ya es un tipo de violencia en el cual empiezas, o una de dos, o decides ignorar a tu familia y armarte de valor totalmente para decir, esto soy y esta es la persona que yo soy, es lo que yo quiero ser y lo que quiero expresar, a pesar de que no me apoyan, esto es quien soy. O tienes la opción de decir, pues entonces mejor lo oculto, lo mantengo para mí y me mantengo dentro de este núcleo familiar, siendo que a veces siento yo que podría ser lo más doloroso para una persona, el tener que ocultarse incluso con las personas que se supone deberían amarte por quien eres, y no solo por si eres un hombre o eres una mujer. Sí, sí, y hilando un poco con lo que están diciendo, justamente leí una imagen que dice con cuántos transvestis y trans trabajas, ¿no? Y al final de la imagen dice el 82% no tiene acceso a un trabajo formal. Y me parece que esto no solamente es por la discriminación laboral, ¿no? Empieza, yo creo que la discriminación, como ustedes lo han dicho, desde la familia, ¿no? Como cuántas, eh, pues deciden irse de su casa, ¿no? Porque viven justamente una violencia, viven la transfobia dentro de un espacio que es seguro, bueno, que supuestamente es el más seguro, ¿no? Nuestro propio hogar. Entonces deciden irse y pues muchas terminan en la calle, ¿no? Entonces, y aparte de eso también, o sea, se ve la transfobia en este espacio y también aclarar que también está en el espacio escolar, ¿no? Eh, Estaba yo viendo que la transfobia en el espacio áulico, ¿no? Entonces, pues cuántas personas también deciden dejar la escuela, ¿no? Y es creo que muy justificable porque si vives ahí una violencia, ¿dónde estás seguro entonces, no? Y entonces ellos encuentran refugio, ellas en la calle, ¿no? Entonces empieza ya toda una discriminación. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Qué alternativa les estamos dando, no? Entonces creo que sí es pues trabajar mucho y justamente creo que sí, hablar también de privilegios es muy, muy importante, ¿no? Parece que no queremos dejar nuestros privilegios, ¿no? Que queremos que siempre estén de nuestra parte y ceder, ¿no? Entonces creo que sí, primero que nada es reconocer otras identidades, ¿no? No solamente la nuestra. Asimismo, como hacer referencia a los privilegios desde el momento en el que hay dos cosas, en el que te acepta o no te acepta tu familia, ahí ya viene un privilegio de ciertas personas. Y puedes tener que considerar esto un privilegio el que te acepten por ser quien eres, lo cual te puede llevar a diferentes desventajas. También dentro de tu ámbito sociocultural de la sociedad en la que te desarrollas, porque si no te acepta tu familia, obviamente la persona va a sentir que no lo van a aceptar en ningún otro lado. Ahí es uno de los principales factores de que muchas veces las personas prefieran salir antes con amigos, prefieran salir antes en otros espacios para hacer el último la familia, porque saben que va a ser un término muy difícil que va a dar una pieza clave en qué tipo de privilegios van a tener sobre otros. Sí, claro, perdón, quería decir algo por ahí. Bueno, yo soy Luna, estuve en el podcast pasado y pues quería nada más como meter también a colación el tema de que somos Latinoamérica en general es una zona en donde es mucho más probable que tus padres te lleven a una iglesia que a la escuela. Hay zonas que son completamente analfabetas, zonas donde no llegan ni a la secundaria ni a la preparatoria.
Entonces, cuando es la iglesia la que proporciona la principal fuente de educación más allá de la familia, y justamente es una iglesia que reniega toda sexualidad alterna o toda sexualidad que no sea para procrear. Entonces, una iglesia que sencillamente es foba en muchos sentidos, que no acepta lo diferente o que no acepta nada, entonces estamos viendo que estamos en un contexto realmente transfobo en el hecho de que el ser una persona trans es desafiar todo lo preestablecido ya por una religión y por un sistema social. Y estamos en un contexto donde las personas no pueden cuestionar. Desde niños se les niega el cuestionar, no pueden cuestionar a padres o autoridades, crecen en la escuela sin poder realmente preguntar sus dudas si es que van a la escuela, están en la iglesia donde nada más pueden escuchar, no pueden hablar. Entonces, justamente cuando llega alguien que desafía todo lo preestablecido, no se me hace nada raro que lo primero que les llegue sea rechazo hacia estas personas. Y de hecho creo que es donde tiene sentido la palabra transfobia, en el sentido del miedo. Porque yo la verdad sí pienso que este odio nace de un miedo a que son diferentes y a que están desafiando, porque si ustedes pueden cuestionar todo lo que les enseñaron, ¿por qué ellos no pudieron hacerlo? Sí, claro, definitivamente la iglesia nos ha marcado demasiado en el sentido de que, este, pues sí, no te permiten cuestionarte, no te permiten descubrirte, ¿no? Y esto también nos lleva a este miedo de expresarlo con nuestras familias o con nuestros círculos sociales, incluso amigos o amigues, en los cuales de alguna manera no te permiten que tú tengas un lugar seguro en el que tú tengas esa oportunidad de descubrirte y de saber que existes, que eres real y que hay más personas como tú, ¿no? Y esta iglesia también impide ese conocimiento, ¿no? Y el conocimiento que dan de las personas trans es completamente falso, ¿no? Como esa cuestión de que nos manejan como personas pedófilas, o sea, eso, por favor, o sea, eso no tiene nada que ver con las personas trans, ¿no? En ningún momento se plantea el ser trans como una pedofilia. Eso está cañón, el cómo esta información llega y hace sentir mal a aquellas personas que están dentro de esos sectores sociales en donde la iglesia manda y les hace sentir miedo de ser ellos mismos, ¿no? Y incluso el también enterarte de la calidad de vida de las personas trans, que es a los 35 años. Es la calidad de vida más baja, o sea, vives con el miedo de no pasar los 35 porque puedan matarte, porque pueden transmitirte VIH, o sea, hay una gran cantidad de ataques que pueden matarte. No sé, ¿qué piensas, Monse? Bueno, ahí es donde entra como que el gran factor América Latina. La religión en América Latina se ha vuelto lo principal, por decirlo así, en todos los ámbitos, no solo en los ámbitos más altos, sino también en los más bajos, siendo que esas personas que tienen los ámbitos más bajos, es decir, las personas más vulnerables económicamente, lo único que tienen es la iglesia para guiarse, ya que muchas veces estas personas no tienen el acceso realmente a una educación,
por lo cual no entienden cuál es el motivo de ese ser diferente y el querer mantenerse siempre apegados a lo que dice la iglesia, a lo que dice la Biblia, siendo que muchas veces ellos ni siquiera saben realmente qué dice una Biblia, porque no saben leer. América Latina es uno de los continentes con pobreza y con un analfabetismo muy alto, el cual ha llevado a que este odio, esta transfobia llegue a niveles extenuantes, realmente siendo, si no mal recuerdo, antes de que empezamos a grabar, Monse habías dicho que era el 75% de las muertes trans eran en América Latina, lo cual nos habla sobre un índice de transfobia tan poderoso que es como preguntarnos, ¿esto es lo que vivimos realmente? Entonces, ¿qué podemos esperar realmente en un futuro? Es realmente preocupante, no solo para las personas trans, sino para todas las personas que tenemos una persona trans que es importante para nosotros. Saber que un día le pueden simplemente matar por ir vestido como quería en la calle es realmente tenebroso y es desalentador pensar que en algún momento solo por ser quienes son los pueden asesinar, siendo que, como dice Sander, la esperanza de vida es de 35 años. Pensar que tu persona que ahorita tiene, no sé, 20 años, puede que le queden solo 15 años, por mucho, es como es terrorífico, sinceramente. Por ahí, Sam, ¿querías compartirnos algo? Sí, gracias por darme la palabra, Sander. Bueno, yo soy Sam, había estado anteriormente en un capítulo, gracias por volverme a invitar. Y justo quería retomar lo que mencionaban, porque ya adentrándonos en el contexto de saber que estamos en América Latina, saber que de eso venimos a hablar, sabemos también que es uno de los continentes con más índice de personas creyentes, cosa que no está mal. Lo que está mal es lo que mencionábamos realmente de qué es lo que hace la iglesia. Y también adentrándonos más en lo de México, no puede ser posible que nuestro IQ promedio nacional esté por debajo del promedio. Entonces, recordando lo de el miedo a lo diferente, ¿qué sucede si tú como mexicano promedio llegas, tú vives creyendo, porque por eso es la fe, tú crees en la iglesia y lo que te dicen, a pesar de que luego ni siquiera sabes lo que realmente te están mencionando, pero crees ciegamente en ello? Entonces, ¿qué sucede cuando de repente alguien llega y te dice, no, no es así? Cuando llegas y dices, no, no tiene que ser una pareja, solo hombre y mujer. Cuando dices, no, no me tengo que sentir de acuerdo con el cuerpo con el que nací ni nada. Entonces, este sentimiento de saber que tú no estás en lo cierto, saber que viviste en una mentira o sentir ese choque tanto cultural como social y lo que tengan por dentro las personas, siento que es un factor de los más importantes al momento de desarrollar la transfobia en México, que también es uno de los países con más índice de transfobia. Y ay no, me pone muy triste eso, así que gracias por haberme dado la participación, eso era lo que quería comentar. Muchas gracias, Sam. Por aquí, Gabriel quiere compartir otra cosa. Adelante, Gabriel, por favor. Gracias. Sí, solo decir que lo que acaba de decir Sam me parece muy, muy importante porque es algo a lo que casi invariablemente pues todas las personas nos enfrentamos de alguna manera. Bueno, por supuesto hay gente que no es criada en un contexto religioso, pero habemos muchas otras personas que sí. Y la primera transfobia, esto ya lo hemos hablado antes, la primera transfobia que enfrentamos es la nuestra. Nosotros sabemos que, pues que hay un Dios Padre todopoderoso, que todo lo sabe y que todo lo ve, que sabe lo que estás pensando, que conoce tus secretos y que eso te aterra. Eso es algo que recuerdo pues ahora con algo de simpatía, pero antes con cero afecto, el terror que te causa pensar que existe alguien o algo al pendiente de todo lo que piensas, que conoce tu secreto y que además estás, pues, básicamente o condenado desde el principio si te sales de esa norma. Y
Y además tiene una estructura que aísla mucho, porque el tema es, vaya, tengo estos pensamientos, pero pues no es como que los pueda hablar con alguien. O sea, algo que tengo que suprimir, cancelar y que tiene que quedar en el olvido, o al menos así lo viví yo mucho tiempo, porque pues no hay en realidad como para dónde hacerse. Y medio que también ese es el sentido de una, como tal, una educación tradicionalmente católica, pues tú sabes qué consecuencias hay, ¿no? Entonces, por no lo haces. Así que me parece muy, muy importante lo que están abordando y lo que dijo en un momento. Creo que es algo que vamos muy con nosotros. No es así sencillo nada más soslayar y que sí tenemos en común, pues con toda América Latina prácticamente. Muchas gracias, Gabriel, por compartirnos eso y definitivamente comparto esa cuestión de que la primera transfobia a la que nos enfrentamos es la nuestra, ¿no? Porque es este proceso de aceptación de que sí, nos sabemos diferentes, pero nos aterra aceptarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos sido criados en una sociedad que aparentemente no nos da cabida, ¿no? Entonces, eso también es como parte de ese terror, aparte de estos factores como son la iglesia, quienes hemos sido educados como a partir de la religión, o a partir o ciertas otras creencias que van de la mano, pero que están más livianas, no sé, ¿qué piensan por ahí? Cuéntenme. De hecho, no sé, hay una frase que es cuando ligo la transfobia con el machismo y la misoginia, que está interiorizada, y justamente cuando mencionas otras ideas o otras formas mencionan otras ideas, otras formas que no solo vienen de la iglesia, sino de otras partes, se me viene a la mente un fragmento de El Emilio escrito por Rousseau, que justamente cuando llega el capítulo de Sofía, dice, a la mujer hay que contradecirle siempre, porque si no se le contradice, va a pensar que tiene talento, y así se le va a hacer más difícil obedecer. No es la frase exacta, creo que me sobran o me faltan palabras, pero por ahí va. ¿Y cómo lo estoy relacionando? Porque justamente una mujer trans es un hombre que rehúsa, bueno, un hombre biológico, no para la lógica de estas personas, pero es un hombre que rehúsa justamente toda esta serie de beneficios que vienen desde la educación y que decide irse a algo que es inferior. Y un hombre trans es una mujer que quiere alcanzar algo que no se le concedió desde nacimiento, porque justamente de eso viene, que son roles que ya están preestablecidos desde nacimiento. Entonces, ¿por qué tienen mucho que ver con este sentido de la educación? Porque justamente al contradecir los roles ya preimpuestos, que incluso si buscan frases machistas de la iglesia y de la Biblia, van a encontrar por millones. Y las personas trans contradicen esto. Son personas que se salen del rol. Entonces, a las mujeres trans las rebajan, las humillan, y a los hombres trans sí también los humillan y los rebajan, pero en un sentido en que quieren mantenerlos en una posición en la que nacieron. No les quieren permitir llegar a una alta estima como se tiene al varón común en nuestra sociedad. Entonces, justamente ahí tenemos esta forma de desafío que planteé hace un momento, de que las personas trans desafían todo lo preestablecido por una cultura que aparte se nos ha sido impuesta, porque nosotros cuando vemos a varias culturas indígenas, creo que el ejemplo que más se conoce es de los Muxes, que es una comunidad indígena aquí en México,
que son en sí mujeres trans socialmente aceptadas y es un tercer género dentro de su comunidad, pero esto se ha repetido a lo largo de la historia y en América Latina no es el único caso. Entonces, esta cultura binaria, que de hecho a mí me gusta decir que nace de Adán y Eva, que solo son dos, pues es una imposición judeocristiana que nos viene desde la colonización y que demuestra claramente cómo al día de hoy seguimos colonizados, tal vez no en un sentido legal o en un sentido de esclavitud, pero todavía en la ideología, en la educación y en el sistema hay una colonización. No sé si se conjuga así, perdón, corríjanme después, pero justamente está esta invasión constante hasta el día de hoy, al grado de que para la sociedad latinoamericana es mucho más probable que vayan a una iglesia a que terminen sus estudios formales. Muchas gracias, Luna. Por acá nos va a compartir algo Gabriel. Por favor, Gabriel, adelante. En realidad lo dijo muy bien Luna, era solo la idea de que parece que hay una idea de fondo antes que la transfobia, que es, no quisiera decirlo, pero es la idea del patriarcado tal vez, donde hay un esquema que no debe ser contravenido, donde gente como Sophie o como yo estamos mal por renunciar a este lugar privilegiado que tendríamos que tener y ponernos vulnerables y en el lugar de una mujer y mal y pues pésimo tache. Y donde una persona como Sander también está mal porque no puede quererse salir del huacal. Tenía que quedarse donde estaba porque pues por la razón que sea, por sus cromosomas o por lo que ustedes quieran, no debe aspirar a ser lo que no es. Entonces, pues el punto nada más es, mira, no, creo que también varias de las cosas ya las hemos mencionado en otros episodios, no es como que la gente trans sea una comunidad o un sector de la población iluminado que ve las cosas diferentes. No, sencillamente dices, mira, esas convenciones, perdón si se escuchan los gatos, esas convenciones binarias de las que hablaba Luna hace un momento, pues son eso, son convenciones. O sea, ¿qué nos hace hombres o qué nos hace mujeres? Pues no es así de sencillo. Tampoco creemos que solamente que nos maquillemos o que adaptemos ciertos gestos, pues ya nos dan la hombritud o la mujeridad o lo que ustedes quieran. No, es algo más complejo y que tiene que ver con cómo nos relacionamos y cómo nos socializamos unas personas con otras. Y lo corto aquí porque los gatos están haciendo mucho ruido, pero... Muchas gracias, Gabriel, por tu participación y también la de los Mishis. Muchas gracias por esa aportación tan bonita. Y sí, como mencionan, esta cultura heteronormativa que nos han manejado tanto la Iglesia como el Estado, y que también esta cultura viene también hacia las familias, ¿no? O sea, viene como desde lo macro hasta lo micro, esa cultura heteronormativa y patriarcal aparte, ¿no? Que viene desde el binarismo. No sé, ¿qué piensas, Mary, Monse? Bueno, a mí me gustaría retomar, como decían, que la primera transfobia que tienen ustedes que afrontar es la propia, pero ¿qué pasa con las personas que, como yo, somos cisgénero? ¿Cómo enfrentamos eso? Realmente me hace recordar hace muchos años, yo tenía 8 años más o menos, cuando tuve mi primer encuentro con una persona trans. Y recuerdo cómo es que las personas la alejaban a esta chica. Yo me acuerdo que estaba en clases de danza árabe y la chica quería aprender, quería entrar en el grupo, ¿no? Porque pues era un grupo de bastantes, éramos niñas, adolescentes, etcétera, ¿no? Entonces, siempre que trataba de acercarse para preguntar, la profesora siempre era como de, no, es que no puedo aceptarte, no quiero que estés aquí.
Entonces yo me preguntaba, pero pues, ¿qué tiene esa chica? ¿Por qué no quiere aceptarla? Es ahí y hablando, escuchando ya, me di cuenta que esta chica era diferente, pero no sabía por qué era diferente. Yo solo escuchaba a los adultos como decían, es que esta persona volvió a venir, y es que ¿cómo le puedo poner eso a las niñas? ¿Cómo puedo poner una persona así dentro de estas niñas? Y yo era como de, pero es que, ¿qué tienen? Y obviamente si tratabas de preguntar, te decían, es que ese es asunto de mayores, no te metas. Entonces yo ahí siempre tuve como que esa noción y realmente la dejé pasar por años hasta que en la prepa me tengo que enfrentar otra vez con las personas trans y es cuando me dicen que lo de Sophie, que es una chica trans. Entonces ahí fue como de esa regresión súper fuerte de, entonces ya entiendo por qué a esta chica le era así de feo y tan repudiado, por decirlo así, dentro de la comunidad en la que vivía. Y yo me sentí mal al darme cuenta como de, yo me sentiría horrible si a Sophie le hicieran algo lo que le hicieron a esta chica. Entonces es como de enfrentarte también a eso porque todos te decían siempre, aléjate de esa persona, pero tú no entendías por qué y solo te decían, aléjate porque está mal. Y es como de enfrentarnos a como de, entonces, ¿por qué las personas trataban de alejarla de mí si esa persona no tenía nada de malo? Actualmente ya con la mentalidad que tengo, creo que soy capaz de comprender que era simplemente transfobia de estas personas por no querer integrar y entender a esta chica. Y verlo desde otro punto es sinceramente muy fuerte porque obviamente a mí siempre me alejaron de las personas trans, a las personas que se veían, a las mujeres vestidas, a las que les llamaban las chicas, siempre con esas connotaciones de algo más. O sea, porque, o sea, recuerdo que una vez estaba en el tenis con mis padres y pasó un grupo de chicas riendo y demás, y yo las veía súper guapas, o sea, altas, tacones, súper glamurosas, algunas más llenitas que otras, y mis papás como de, hazte para acá, hazte para acá, hazte para acá. Y era como de, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Qué tienen esas chicas? Y entonces escuché a una tener una voz súper gruesa, obviamente todavía no terminaba su transición y su voz lo denotaba bastante. Entonces yo me quedé como que súper impactada de qué está pasando aquí. Entonces sí es como que esa situación donde nosotros no tenemos ese sentir, sino que nos enseñan cómo es que se vive así, cómo es que se tiene que excluir a estas personas. Y es difícil cambiar estos patrones porque se necesita un pensamiento muy crítico, se necesita realmente contextualizarte de por qué hago esto, por qué mis padres están haciendo esto, por qué todas las personas están haciendo esto y por qué solo ellas creen que están bien. Y cuando hablas con esas personas te dicen que lo que están haciendo está mal. ¿Quién de los dos tiene razón? ¿Quién de los dos está mal? ¿Y por qué están mal las cosas? Porque yo tengo que alejarme de esas personas. Creo que ahí dejo mi participación. Fue algo bastante que me viene rondando en la cabeza desde hace mucho tiempo y ahorita como que me hicieron volver a ello. No te preocupes, muchas gracias. Perdón que te interrumpa tantito, Gabriel. Me gustaría un poco hacerle una anotación a Mary. Concuerdo totalmente contigo. La cuestión es que nunca se termina la transición. No hay un tiempo correcto de término de transición. Entonces, hay corporalidades diversas en las personas trans que algunas pueden tener operaciones de reasignación de sexo, algunas pueden tomar el tratamiento hormonal, algunas deciden no tener ninguna de esas dos y simplemente asumirse como tal, ¿no? En su cuerpo, en su corporalidad, ¿no? Entonces, ahí nada más sería como esa observación de que no hay una transición de cierta manera perfecta, por decirlo de una manera, ¿no? También Adelante, mi Gabriel. ignorancia.
No, no te preocupes, vamos aprendiendo siempre, ¿no? Adelante, por favor. Sí, mira, bueno, por supuesto está esa idea de que no hay un punto de llegada con la transición, que no y hay que tener cuidado con eso porque ahí es donde la idea del cispassing se puede volver algo tóxica, donde nos dicen como, es que yo, por ejemplo, no creo tener la intención de modificar mi voz. Nunca me ha interesado, siempre me ha gustado mi voz y justamente como estamos hablando de características que son accesorias y que no te hacen ni ser hombre ni ser mujer, dices tú, pues bueno, son cuestiones triviales que puedo tomar o no y que vamos configurando nuestra individualidad cada quien. Pero bueno, regresando al otro tema, es muy bonita la historia es muy bonita y triste la historia que nos compartes y seguramente todas las personas aquí y todas las personas que escuchen esto conocen una historia así, porque hay dos cosas que he observado apenas esta semana, creo, en algún momento de estos escasos en los que uno puede salir a la calle. Estaba yo aguardando en un lugar y llegó un niño, pues bueno, yo tenía mi cubrebocas y mi careta y todo, ¿no? Contra el COVID. Y llega un niño y se acerca y está jugando cerca de mí y así como que, pues con total familiaridad, ¿no? Está solo a la distancia y está jugando cerca de mí y así como que, pues con total familiaridad, ¿no? Está solo a la distancia y la persona que estaba yo hablando, pues también lo notó, nos estamos viendo por él sin intervenir, el niño se va. Entonces le dije, mira, hay algo muy curioso que he observado en este tiempo y es que la transfobia es aprendida. En realidad, los niños por sí solos, cuando son y demás, les importa muy poco, ¿no? O sea, te ven, les agradas o no, dependiendo de cómo te relaciones con ellos, pues entonces puedes o alguna interacción que puede ser agradable para ellos, pero no les interesa en realidad nada cómo te presentas tú. Y sí, digo, la repelencia o la repugnancia tal vez sí están entrañadas en nosotros como reacciones cuando se trata de cosas como bacterias, como cosas que de verdad nos pueden dar asco y hacer sentir mal, pero con respecto a las personas no. Con respecto a los individuos tiene que ser aprendida, según me parece. Y la aprendemos de forma muy sutil. Tal vez lo han visto en Netflix, apenas apareció el Walter Mercado y tengo entendido que sigue siendo un tema en las redes sociales. Bueno, en aquel tiempo, cuando yo, que pues era un niño, aparecía mucho en la televisión dando los horóscopos y esto, y la persona pues imposible de no notar, ¿no? Como muy extravagante, muy única, muy particular. Y no era necesario que la gente te dijera, no seas como Walter Mercado, no seas afeminado, seas heterodivergente o no seas ridículo, no hacía falta que te lo dijeran. Era tan sutil que las bromas estaban dirigidas a, sí, claro, esta persona es como Walter Mercado, o a ti te gusta Walter Mercado, o no te vaya a salir un hijo así, o esta clase de cosas que están entrañadas en todas las formas de interacción y que pues es una red de aprendizaje de cómo no hay. Entonces, pues lo tienes bien entendido. Es delicado, creo yo. Entonces, sí, creo que esa apreciación tiene vigencia en todos los tiempos, porque en todos los tiempos y en todas las formas de exclusión, porque lo que estoy diciendo también es, pues no, los niños por sí solos no van a rechazar tal vez a gente que tenga otro color de piel o que tenga otras facciones o que hable otro idioma o cosas por el estilo. Entonces es algo aprendido
y que me parece que nos toca desaprender. Pues yo quisiera también mencionar, porque justamente tengo bien entendido que fue aprendida, porque tengo el claro recuerdo de una vez, un lunes, que llegué tarde a mi primaria. Yo iba sola caminando porque está demasiado cerca y esta zona es segura. Entonces, pues, Alexia de primaria se paró tarde y llegó tarde y estaba allá afuera esperando a que terminara el toque a la bandera para que nos dejaran pasar. Entonces, en eso, llega una chica trans, no sé qué, si era transvesti, transgénero, en sí no podía definirlo, pero se notaba que estaba ebria. Esta persona venía de su fin de semana de borrachera. Iba caminando medio mal, traía un vestido de noche mega lujoso, el relleno de sus pechos uno ya se le estaba saliendo ahí bien cómico, estaba muy desalineada, ¿no? Y a mí se me hizo curioso, no se me hizo mal, solo se me hizo curioso, como que estaba muy sacada de onda. Pero luego vi a los adultos que estaban ahí alrededor y incluso varios niños, cómo le estaban viendo con un odio y un desprecio tal que pues yo asumí que por alguna razón era malo, pero en cierto punto yo entendí que la razón de que era malo era por su vestimenta. ¿Por qué? Porque no era la primera vez que veíamos a alguien así llegar. Cuando la Alexia de primaria, que le encantaba llegar tarde, llegaba tarde. Era muy común ver que llegaban personas de la borrachera, porque aparte yo vivo en una zona muy fifí. Entonces sí son personas que se avientan todo el fin de semana. Y pues aquí es muy común que pase gente a las 3 de la mañana y los escuches gritar cómo vienen de su noche de borrachera. Y para eso nunca ha habido problema en esta unidad. Y entonces yo en automático descarté, si no es por la borrachera, entonces por cómo viene vestido este hombre, eso fue lo que pensé, ¿no? Y pues yo lo tomé como algo malo hasta que se lo conté a mis papás. Entonces mis papás, lo primero que me dijeron es ¿y qué tiene? ¿No? Porque, y me dijeron, ¿agarró, te hizo algo? ¿Te agredió? Yo, pues no. Entonces, ¿qué tiene de malo? ¿No? Y pues ahí fue como que un boom, y yo creo que ahí le debo de agradecer a mis papás, y porque siempre que yo tuve una cuestión foba, a mí me la quitaron. Incluso hubo una temporada donde fui lesbofoba, pero porque yo soy bisexual, entonces no quería aceptar mi parte de atracción a las mujeres, entonces pues a todas las lesbianas en general era discriminación, y cuando me lo cacharon mis papás fue un regaño increíble, y con las personas trans fue lo mismo. Pero yo me pude dar cuenta desde muy niña que el resto de las personas justamente estaban adquiriendo este odio, y yo me di cuenta que mis compañeros de la escuela de la primaria estaban absorbiendo estas miradas de los adultos. Jamás preguntaron por qué, jamás preguntaron si estaba mal. Y de hecho creo que fui la única chica en la escuela que cuando empezamos a ver la menstruación y demás preguntó si las lesbianas podían embarazarse. Nadie nunca preguntó, nadie nunca expresó. Entonces sí, es aprendido, pero vuelvo a lo mismo. Si no tienes el derecho de cuestionar, de preguntar, ¿cómo vas a eliminar justamente todos los prejuicios que te están imponiendo los adultos? Sí, justamente estos prejuicios de los adultos que como niñas de alguna manera absorbemos como esponjas, porque es lo que vemos y de alguna manera nos adjudicamos esa actitud porque creemos que es buena, ¿no? Y porque así nos van enseñando. Entonces, también eso es como súper peligroso, y tendríamos que ir trabajándolo también para que los futuros niños pues no adquieran estas miradas de odio, como tú dices. Adelante, Gabriel, por favor. Gracias otra vez. Sí, me encantan las anécdotas porque todas las anécdotas de rechazo tienen como que ciertos paralelismos. Entonces, una cosa curiosa es que, pues,
la caída o la falla de la persona que es rechazada es como que muy celebrada por los moralistas. Entonces, cuando llega la persona trans, como dices, borracha, como desalineada, es como, sí, claro, esta gente que no vale nada, pues ahí está, ¿no? La evidencia de que, pues así es su vida. Y es muy curioso porque parece que como, pues bueno, como hombre, cisgénero, lo que sea, pues puedes tener cierto derecho a hacer ciertas cosas, normal, ponerte borracho, pero como persona transgénero no. Y todos y lo mismo para cualquier minoría, como está mal si eres mujer y te emborrachas, o si tienes un embarazo no deseado, o si te equivocas en lo que sea, si te equivocas en tu trabajo, pero está peor si eres mujer y eres indígena. Y está peor si eres mujer indígena embarazada, y si está peor, y así van las distintas configuraciones posibles de ser una minoría o de ser una población excluida, maximizando tus fallas. Y lo decía porque también es curioso, nada más, ya que estamos en las anécdotas, supongo que ahora, pues seguramente o probablemente estoy muy bajo el escrutinio público, realmente no lo vivo mucho y no me interesa mucho, pero antes de mi transición, es muy curioso porque obviamente no lo vivía por trans, porque no lo era. Y era una persona pues más bien, pues creo yo, bastante cisgénero, pero sí lo vivía por metalero, eso es muy curioso. Entonces, si yo hacía mal cualquier cosa que me llegara a salir mal en mi trabajo, cualquier situación que fuera distinta a la expectativa, además era, no, claro, es que esta persona no es responsable porque seguramente nada más se dedica a emborracharse y drogarse y adorar a Satán, ¿no? Y es como, no, o sea, todas las personas se pueden equivocar, satánicas o no. Entonces, es interesante cómo cuando eres parte de una minoría se magnifican tus errores y la atención que hay sobre ti. Entonces, me encanta que hablemos de estas anécdotas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por esa participación. Ahora un poco retomándolo desde el contexto latinoamericano, se nos haría importante, bueno, el contexto de El Salvador es bastante fuerte, ¿no? Por ejemplo, este país se desarrolla en dos pandillas muy fuertes, y esas dos pandillas son las que rigen este país, ¿no? Pero lejos de eso, siguen prácticas heteronormativas que realmente prefiero, no sé, no nombrar, no sé, porque sí están bastante fuertes, y que aparte de todo, siempre rechazan a cualquier persona que se sale de ese panorama, ¿no? Bueno, y este contexto salvadoreño sí rechaza a cualquier persona que se salga de esa normativa en la cual la sociedad salvadoreña debería de vivir, ¿no? Que es una vida demasiado violenta en estas pandillas, que por ello deciden migrar. Y aquí existen dos factores. En El Salvador pueden, o más bien, corres ese riesgo de que te maten y de que seas perseguido por ser como tú eres, porque tú no estás dentro de estos parámetros que ellos están marcando, ¿no? Y por ello muchas personas como no concuerdan o no están de acuerdo con estas formas de vida, deciden migrar. E incluso este proceso de migración también es bastante violento, ¿no? Porque pasan sobre países que también son transfóbicos, y no solamente
deviene esta parte de transfobia, sino también esta parte de xenofobia, ¿no? No sé qué piensas, Monse. Sí, con lo que acaban de decir todos, de verdad que fueron muchas participaciones y me agradaron bastante. Am, Ahora me pregunto que qué país no es transfóbico, ¿no? Y no tengo la respuesta, pero pues hay que pensarlo y si alguien lo tiene, pues estaría bonito que lo compartieran. Y pues anoté un poco la participación que hizo Luna hace ya un rato y justamente creo que lo voy a, bueno, tiene mucho que ver con Latinoamérica, ¿no? Que aún seguimos con heridas coloniales, ¿no? Al querer pues meter a una persona en este binarismo que justamente como ustedes lo han dicho, que nos han impuesto y que también lo hemos aprendido, ¿no? Ya por parte de la familia, de la iglesia, de la escuela, ¿no? A partir de códigos morales también, ¿no? Y me parece también, bueno, me gustaría compartir que también pues el proceso de desaprender, ¿no? Es todo un proceso colectivo, me parece que no es algo individual y de eso también estaría bueno que habláramos, ¿no? Y justamente la situación, o sea, ahorita lo que compartes en Latinoamérica, pues es aún más grave, ¿no? Porque es la región más considerada, más peligrosa para vivir una identidad plena, ¿no? Y con libertad. Entonces, y a partir también de un video que vi con testimonios de personas trans y que sufrieron agresiones por parte de los propios integrantes de la caravana que pertenecían, ¿no? Que de un país completamente transfóbico, que era Honduras, creo, y que se vinieron para, creo que para México, no me acuerdo, ¿no? Pero que hasta una de ellas, una compañera trans, le prendieron fuego, ¿no? Entonces, como estas violencias transfóbicas todavía, pues están muy presentes y son muy vigentes y ya me recordó un poco a lo que acabas de decir, ¿no? Que dentro también de estos grupos se da la transfobia. Sí, definitivamente encontramos la transfobia en distintos lugares. Como mencioné en El Salvador, es bastante complicado ahí, ¿no? Pero no me quiero imaginar cómo será en el resto de Latinoamérica. Y como mencionabas, pues no podría decirte que no hay un país que no sea transfóbico, pero pues creo que sí es importante tal vez mencionar el avance que tienen, por ejemplo, Argentina, Bolivia y Uruguay respecto a la ley de identidad de género y respecto a la aceptación hacia la comunidad trans, ¿no? Hacia las personas trans. Y eso obviamente no determina o deviene en que más bien, no los absuelve de que sean países transfóbicos, ¿no? A pesar de que están de alguna manera implementando esta ley de identidad de género completamente en todo el país, eso no los absuelve, no sé. ¿Qué piensas, Mary? Bueno, en este caso pienso en México con respecto a estos países, como es que no hay una, como dices, en estos países a pesar de que hay una ley que protege lo que son a las personas trans, aún así hay bastante odio y bastante transfobia hacia una persona trans. Pero este tipo de leyes ayuda a que se pueda disipar un poco esa barrera de odio infundamentado totalmente, que solo es a base de lo aprendido por los anteriores a mí, a los cuales, como decían, no puedo cuestionar, que como ellos lo siguen y yo no puedo cuestionarlos a ellos, entonces yo tengo que seguirlo igual. En cambio, México, que apenas está tomando una postura en este sentido, apenas está teniendo leyes. Creo que habías mencionado, Sander, que eran 9 estados donde se tiene apenas una ley conforme a las personas trans. Entonces, ni siquiera podemos decir que la mitad de México está de acuerdo,
porque son 9 de 32 estados, donde México ocupa básicamente el segundo lugar, si no me recuerdo, en transfobia. Imaginarse todo eso, y más teniendo, por ejemplo, lo que veíamos hace en la tarde, unas horas, donde veíamos el discurso de Lecona, si no me recuerdo que era su apellido, de esta señora, mujer, no sé, donde daba un rechazo total hacia la ley de infancias trans, poniendo una petición llena de odio. Y realmente es triste ver cómo es que personas así tengan tanta difusión, pudiendo ellas hacer otra cosa y simplemente generar odio sin dar como tal un argumento válido de por qué es eso, simplemente dando este discurso lleno de clichés, de xenofobia, de transfobia, simplemente porque a ella no le parece, simplemente porque su transcurso, ella, todo lo que ella quiere es que no exista una persona trans. Definitivamente de acuerdo contigo, Mari. Es súper gravísimo, poniendo un poco en comparación, y me parece que en Argentina está de alguna manera ya aprobado, si no mal recuerdo, la ley para las infancias trans. Y poniendo en contexto es por qué otros países y lejos de tal vez como el contexto social en el que estemos, ¿por qué no esta mujer ha retomado esta discusión que tal vez se tuvo en Argentina, ¿no? O por qué esta mujer Lecona no se ha tomado el tiempo de escuchar a las personas trans y no de estudiarlas, porque no estamos para que nos estudien, ¿no? Y creo que es súper importante que esta mujer no trate de invalidar a las infancias trans mediante discursos biológicos que no tienen sentido, ¿sí? Porque las infancias trans existen, ¿sí? Ahí están, puedes hablar con ellas, puedes verlas, ahí están existiendo y resistiendo ante personas como ella que no las dejan existir. Y eso también funciona como una acción transfóbica. ¿Por qué? Porque tratas de implementar una educación desde el binarismo, ¿no? Por ahí Luna me parece que quería hacer una aportación. Adelante, Luna. Pues de hecho, cuando mencionas Argentina desde hace un rato, y recordé que de ahí viene justamente el movimiento de Con mis hijos no te metas, justo cuando nace la ley de educación sexual e integral, que es justamente el primer intento de incluir no solo a las personas trans, sino a toda la comunidad LGBT, porque en esa ley de educación sexual e integral se enseña desde el kinder las sexualidades alternativas, de una forma en la que existen, y se sensibiliza a los niños para que no discriminen a estas personas, ¿no? Y justamente se metieron con lo de justamente los adultos sacaron esto de con mi hijo no te metas, ¿no? De como yo no quiero que mi hijo aprenda esas cosas, y yo tengo el derecho de elegir lo que mi hijo aprende y no aprende, ¿no? Y justo cuando Mary sacó lo de este integrante del colectivo Brujas de Mar, que de hecho está haciendo mucho revuelo, justo me acordé al Con mis hijos no te metas, porque en una parte del comunicado dice, ¿por qué no consultan la ley trans no va a consultar a los adultos a cargo de estos niños, ¿no? Y justo ahí
porque yo no soy una experta en el tema o no voy dedicada al tema, pero sí le podría preguntar a las dos pedagogas que tenemos aquí en el podcast, ¿no? Que saben justo sobre educación y que tocan la infancia. ¿Cuándo un infante ya es consciente de su género o de su identidad de género, ¿no? Es una pregunta un poco abierta, porque el decir, ¿por qué no le consultan a los adultos si en esta ley si los niños quieren ser mujeres o hombres, ¿no? En la ley de infancias trans. Y es como de, oye, al adulto no le tienes que preguntar qué es el niño quien va a decidir todo esto. Y si a un niño que le dan la capacidad de salirse a jugar fútbol porque le gusta, ¿por qué le vas a negar una muñeca si le gusta, no? Entonces, si solo vas a aceptar a tu hijo válido, de forma válida lo que le gusta, si es lo que tú quieres, creo que justamente ahí es ese punto conservador de con mi hijo no te metas, que justamente es ese mismo machismo convertido en transfobia disfrazado. Sí, definitivamente de acuerdo contigo, Luna. Y de hecho me viene algo a la mente con esta cuestión de los padres tratando de educar a sus hijos conforme ellos quieren, pero no, señor, no, señora, no tenemos que educar a las niñas como ustedes quieran, porque no son de su propiedad, porque los niños tienen una capacidad para pensar fuera de la educación que usted le está otorgando, y eso no quiere decir que que la educación que usted le está dando a ese niño o niña está mal. Está mal que quiera encasillarlo en la educación que le está dando y que no le permita descubrir otros horizontes que a ese niño le permitan ser como es, ¿sí? Incluso si no está dentro de la educación que ha tenido como padre, ¿no? O como mamá, no sé. Bueno, no sé ustedes, pero a mí me hace pensar mucho en estos como discursos que dan de que a mi hijo no lo adoctrines con tus cosas comunistas, LGBT, pero ellos lo adoctrinan desde el momento en el que le imponen una religión. Y se me hace muy gracioso porque dices, no quiero que nadie lo adoctrine, pero tiene que cumplir con los mandatos de la iglesia, porque yo lo digo. Entonces es como de, tú desde ese momento ya lo estás adoctrinando para que crea en lo que tú crees y no le estás dando la libertad de que decida qué es lo que quiere creer, si quiere creer en la ciencia, si quiere creer en un Dios. Y aunque quiera creer en un Dios como tú, no quiere decir que va a creer en el mismo Dios que tú. Muchas personas ya llegada a cierta edad se dan cuenta como que la religión en la que están no les gusta o realmente no quieren los preceptos que tienen, saben que creen en algo más, pero aún así no quieren seguir esos lineamientos. Es lo mismo que pasa, bueno, algo parecido de lo que pasa. Tú le vas a dar el adoctrinamiento de que si nace con vagina, obviamente tú le vas a dar el adoctrinamiento de que es una niña, pero eso no quiere decir que esa niña, como tú la ves, vaya a ser realmente una niña. Entonces ahí es como el ir separando, como de, no quiero que lo adoctrines, pero yo primero tengo que adoctrinarlo. O sea, es algo que me causa mucho revuelo en la cabeza. Y justo, por ejemplo, no sé, a mí me educaron desde la religión católica, pero yo bien puedo definir que mi religión es, bueno, es que no hay ni quien irle, la verdad, en lo personal, no,
no me identifico con ninguna religión, entonces, decido identificarme desde el ateísmo porque no concuerdo con ninguna religión, ¿no? Y prefiero no creer en nada, o como en el satanismo, ¿no? Que el satanismo también es algo muy bueno y creo que es un poco más coherente que todas las religiones, realmente. Y pues bueno, por favor, Sofi, adelante. Bueno, retomando un poquito la pregunta que hace ratito hizo Luna, eh, pues justamente cuando se empieza a identificar el niño, es a partir de los 4 años, es cuando se empieza a ver un cierto autodescubrimiento en este sentido, y es cuando se empieza a definir la cuestión de la ideología de género. Igual hay como ciertos hallazgos en donde justamente la sexualidad se va explorando en ese sentido, más no es una llegada, no va aterrizando más como a esta preferencia sexual, sino va de la mano tanto la ideología de género como lo que es la propia sexualidad. Es como va formándose el individuo. Muchas gracias, Sofi. Pues vamos, terminando nuestro cuarto episodio. Creo que estuvo bastante tenso, interesante, lleno de mucha crítica y cosas que nos llevamos también como para desaprender, ¿no? ¿Qué piensas, Ponce, Mary? Cuéntenos, ¿qué se llevan respecto a este episodio? Bueno, sí, bueno, retomando un poquito lo que se dijo sobre las infancias trans, justamente hoy estaba pensando cómo viven la transfobia las infancias, ¿no? Porque, bueno, a mí se me hace muy triste que a cierta edad, ya a muy temprana edad, que ya lo dijo Sofi, que ya hay conciencia a partir de los 4 años, y no conciencia de género, sino conciencia ya de otras cosas, ¿no? Y que se viva la transfobia a esa edad, o con lo que dijo Sander y Gabriel, primero la transfobia interiorizada y después ya en un espacio como tal, ¿no? En un espacio físico, pues me parece muy triste porque lo que te pasa en la infancia es cierto que te marca, ¿no? O sea, yo creo que no es lo mismo que una persona adulta viva no sé, que sienta o viva un comentario transfóbico a un niño, ¿no? Entonces me parece que sí es un tema, o sea, todo este tema de la transfobia se tiene que hablar y pues también e irlo construyendo y también viéndolo a partir de las diferencias de edades, ¿no? Y pues creo que la transfobia, me quedo con que es un tema que se debe de dialogar, que se tiene que hablar, que se tiene que visibilizar, porque justamente como hace rato lo dije y creo que se escuchó muy radical, pero es un tema de vida o muerte, y esto me recuerda un poco a una cita que leí de un libro que citaban a Shakespeare, que él decía que si me quitas la vida, si me quitas los medios por los cuales vivo, no, me quitas la vida cuando me quitas los medios por los cuales vivo, ¿no? Entonces creo que al negarle los derechos a alguien, al negarle su existencia, al decirle, no, tú debes de ser así, así, pues a pesar de que su corazón lata, no lo estás dejando vivir plenamente, ¿no? Y es un derecho humano hasta la vida, ¿no? Entonces creo que tenemos que construir y que Latinoamérica tiene que tener un horizonte completamente político, pero en el sentido también de una política de amor, ¿no? Donde quepamos todos, todas y todes. Y esa es mi reflexión. Muchas gracias, Monse. Mary, ¿qué quieres compartirnos? Bueno, la verdad, este tema fue bastante complicado, realmente. Creo que me hizo darme cuenta de bastantes cosas, como por ejemplo la anécdota que les contaba. Creo que no había pensado en ella hasta realmente hoy que me la planteé para este episodio, plantearme realmente cómo es de que la transfobia me atravesó y cómo es que nos atraviesa a todos desde niñez.
desde el momento en el que nos dicen apártate de esta persona, desde el momento en el que tratan de invisibilizar a las personas trans. Creo, como decía Gabriel, hay que borrar esta idea de que si ellos lo siguen, yo también tengo que seguirlo. Nosotros que somos plenamente conscientes de ello, tenemos que eliminarlo para que las nuevas generaciones no tengan que vivir esto, que es una transfobia realmente ilógica, sin sentido. Realmente siento que ningún tipo de odio tiene sentido, porque al final todos somos humanos, todos nos equivocamos, todos somos diferentes, y no porque no me agrade algo de ti, quiere decir que tú estás mal y yo estoy bien. Todos tenemos una realidad diferente y por tanto tenemos que respetarla. Así quiera hacer lo que quiera hacer, básicamente. Si te sientes diferente, no necesariamente eso quiere decir que es malo, porque a muchos nos hacen sentir diferentes solo porque no nos encajamos con los gustos de otras personas, y no por ello quiere decir que estemos mal. Bueno, eso creo que sería todo por mi parte. Muchas gracias, Mary. Gabriel, ¿quieres compartirnos algo respecto a este episodio? Me parece que te quedaste ahí con ganas de dar una participación, por favor. Adelante. Era algo muy breve. Bueno, solamente respecto a este último aspecto del que hablamos, de que se vive el proceso de socialización, por decirlo de alguna forma, de la visibilidad trans, porque la sociedad estaba muy cómoda cuando era un tema que tenía que estar oculto y que las travestis solo salen de noche y pues no salen en la tele, por supuesto, ni existía el internet. Y si salen en la televisión es para hacer la mofa pública, ¿no? Para ser humillados, y pues no, las cosas ya no son así. Lo que sí les gustaría a las personas, tal vez cuando te dicen, no te metas con mis hijos, es, oiga, señor, pues yo no me estoy metiendo con nadie, yo nada más voy caminando por la calle o haciendo mi vida y no tengo por qué esconderme. Ahí sí se contesta como con un, pues no, mi ciela, grandote, de decir, pues no vamos a pedirle permiso a nadie para existir. Me encanta ver además que la gente joven está diciendo, mira, yo tengo derecho a configurar mi identidad de esta forma y a ganar espacios que, de acuerdo con tus prejuicios, no merezco o a los que no tengo derecho. Y están perfectamente equivocados. Parece que la premisa de que pues los niños son tontos o que son, si ven una persona travesti o transgénero, algo, ay no, se me va a hacer transgénero también y qué horror, ¿no? Y es como, pues mira, si eso va a pasar, pues va a pasar, te gusta o no. Le pregunten a nuestros papás, ¿no? Entonces, es curioso porque mi última nota es que esto pasa prácticamente con cualquier idea que tengas que es distinta de la norma. Te pasa con el veganismo, no sé qué es más complicado, es decir, no sé por qué tengo más pleitos, si por ser una persona trans o por ser una persona vegana. Pero aparentemente por ser una persona vegana la gente se siente con más autoridad de decirte que estás mal, que no lo hagas y que no, que ellos saben lo que está bien y por supuesto cada quien cría a sus hijos como, más que como quiere, como puede. Pero existe la idea de, mira, yo tengo la razón y ya, y yo tengo la idea. Y no, y también los niños muy pronto dicen, oye, pues no necesariamente, sobre todo ahora que hay tanta información tan a la mano, la gente muy joven se puede informar y crearse su propio criterio y decir, mira, yo quiero esto. Y puede equivocarse también y tiene derecho a cometer sus propios errores. Y bueno, entonces es un gran momento para ver las cosas cambiar y eso me pone muy contenta. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Definitivamente de acuerdo, no debemos de pedir permiso a la gente para ser quienes somos, ¿no? Y mucho menos deberían de tomar como tontos a los niños, niñas, porque son mucho más inteligentes que los adultos, realmente son mucho más inteligentes, tienen una capacidad de entendimiento mucho mejor que la de los adultos, ¿sí? No sé, por favor, Luna, ¿quieres compartirnos algo? ¿Qué te llevas de este episodio? Sam, Sara, Sofía, por favor, ¿quién
se anime ahí a hablar. Adelante. Pues creo que yo tuve un punto de quiebre cuando me encontré con el tema trans con Sophie, porque yo siempre tuve una educación antidiscriminación de todo el tema de sexualidad, no solo de sexualidades alternas, ante todo el tema de sexualidad, y yo nunca pisé una iglesia, o sea, es algo muy fuera de lo común, pero para mí eran tan, en serio eran tan normales que eran invisibles y por lo tal los ignoraba el tema. Entonces, pues cuando apareció Sophie me di cuenta que tenía mucha fobia en muchos sentidos, no solo transfobia, porque como ya le dije, yo lo dije en el episodio anterior, yo en serio creía que lo trans era algo que te ponías y te quitabas, era algo que podías elegir y evitar, ¿no? Entonces fue cuando tuve este punto de quiebre y me di cuenta que somos una sociedad transfoba, que si yo que fui educada de una forma un poco diferente en este sentido hacia la sexualidad, llegué a caer mucho en este sentido transfobo, a pesar de que mis padres muy constantemente buscaron el evitar que yo tuviera actitudes discriminatorias ante toda la comunidad LGBT en general. Si esto me había tocado es por algo, ¿no? Y es algo cultural de lo cual nadie puede salvarse. Y en cierto punto me hace sentir bien que no soy la única, porque en cierto punto cuando eres pequeña o pequeño, piensas que eres la única persona que se da cuenta, la única persona que lo siente. Y yo supongo que las personas trans se han de sentir incluso peor, porque pues justamente lo que decían las infancias trans discriminadas, que no pueden hacer lo que les gusta, ¿no? Y yo me quedo mucho con eso, como justamente creo que en cierto punto todos aquellos que tenemos este pensamiento crítico y que lo que hemos desarrollado desde la infancia y o que pertenecen a esta comunidad trans hemos crecido justamente cuestionando y sufriendo de cierta forma estos estándares sociales que terminan convirtiendo la transfobia en un problema real y un problema, como dice Monse, de vida o muerte. Muchas gracias, Luna. Y es una gran aportación del reaprendizaje, ¿no? De cómo, pues sí, de alguna forma nos educaron, pero tomamos la responsabilidad de reeducarnos, ¿no? No sé, es como bastante importante eso para no reproducir ninguna forma de violencia. Algo que quieran decir, Sam, Sofía, Sara. Pues la verdad me llevo mucho de este capítulo porque yo la primera vez que conocí a alguien trans fue en la secundaria, porque pues era un alumno por ahí, ¿no? Lo más común del mundo. Y era amigo de mis amigos y fue como, yo lo veía como la persona más normal del mundo, llegaba, le daba un abrazo y ya, y muchos de mis amigas, mis amigos, fuera de ese círculo, me decían como, oye, pero ¿por qué se forma en la fila de las niñas si trae el uniforme de varón? O ¿por qué si sabemos que es lo que llaman mujer biológica, por qué es así, ¿no? El porqué de todo lo que hacía. Y yo de, bueno, que te importe un carajo, a mí me cae bien y si se quiere vestir así es muy su problema, pero nunca nos adentramos en esto de la etiqueta de trans. De hecho, no fue hasta hace muy, muy poco, o sea, me refiero a semanas, que me di cuenta de que era una persona trans. O sea, yo ya sabía como que era como, no se viste como lo que consideraría normal o con el género que debería, pero no lo consideraba ni siquiera algo especial como para decirle que era alguien diferente y ya. Y siempre lo traté y todo era demasiado bien. Y no fue hasta hace poquito que carburé que en realidad había demasiada transfobia incluso en los profesores, que era algo que a mí me estresaba muchísimo. Que había profesores que lo miraban con una cara de odio y que
lo obligaban a formarse en la fila de las mujeres en algo tan ridículo como es la formación. Y bueno, en el baño sí le decían que mejor se fuera al de las mujeres, pero eso era por su seguridad. Y, y muchos profesores yo llegué a escuchar que no entendían, ¿no? Y bueno, respetaban el nombre y todo. Para su suerte, si no mal recuerdo, su nombre era versátil, entonces todo bien hasta ahí. Pero muchos compañeros que lo veían mal, que no le querían hablar solo por eso. Y fue como, no. Y ahorita caigo en cuenta de cuál transfóbico fue el entorno en el que me desarrollé incluso en la secundaria y hasta ahorita lo vengo a notar. Que para mi suerte, y agradezco mucho si mi mamá escucha esto, gracias, te amo. Siempre me dijo que no era bueno discriminar a alguien solo por su apariencia o cosas así. Y agradezco mucho que me lo hayan enseñado en mi casita, porque si no, creo que yo también hubiera caído en esos prejuicios de simplemente decir que no, que está mal y ya. Y hablar con ustedes de esto me hace saber que el mundo puede mejorar aún. Y es genial que hagamos estos podcasts. Te agradezco mucho, Sofi, por haber creado este proyecto. Y bueno, gracias, era lo que quería decir. Muchísimas gracias, Sam, por esa valiosa y retroalimentación o esa anécdota que nos permite retroalimentar, ¿no? Como las vivencias. Pues nada, Sara, Sofía, ¿quieren mencionar algo respecto al episodio que les deja adelante? Sí, claro que sí. Yo como persona trans, como infancia trans, siempre tengo que lidiar con temas de transfobia, especialmente en la escuela. Pero, a ver, el tema está en que, en entender que no tenemos por qué lidiar con la transfobia. O sea, crecí entendiendo y crecí diciendo, ok, yo como persona trans voy a ser odiada, pero sí sabía por qué, pero nunca me había planteado el por qué tenía que ser así. Entonces, creo que la labor de los adultos trans está en hacer que las infancias trans, no tengan que lidiar con lo mismo que ustedes lidiaron. Esto no ve. Y el tema está en que, aunque nunca tuve un contacto con otra persona trans hasta hace relativamente poco, um, siempre tuve como que esa empatía, ¿no? Siempre pensé que las cosas eran de cierto modo y yo iba a tratar de que sean de otro modo, ¿no? Pero de cierto modo también tenemos como, sí, tenemos como parte de nuestra educación el odiar. Sí nos enseñan a discriminar, nos enseñan a destruir, nos enseñan a eliminar. Y creo que es muy bonita una frase que escuché que es antes de amar, antes de odiar, antes de pertenecer, tienes que descolonizarte. Entonces, creo que es algo en lo que una buena parte de mi vida estuve trabajando y es súper, súper, súper interesante eso. Y creo que como infancia trans, también mi trabajo está en decir, ok, las reglas del juego van a cambiar y yo las voy a cambiar. Así que, no sé, es todo lo que tengo que decir. Gracias. Y, me gustaría contar una experiencia antes de terminar y es cómo las personas cis, cómo nuestras personas cercanas tienen que lidiar con la transfobia, porque las personas trans lidiamos con la transfobia, pero también las personas cercanas a nosotros. Y es justo un día que estaba hablando con mi novia y, ay no, terminamos llorando, pero bien feo. Y ella me decía que estaba muy triste y ella estaba muy preocupada a veces sobre que tenía una novia trans. Y es porque ella eh, durante su infancia vio a una chica trans que era muy bonita, ¿no? Y vio como ella era reina de belleza, pero la gente siempre le gritaba cosas, siempre la insultaba en la calle.
y se terminó suicidando. Y entonces, de cierto modo, creo que hay que también entender que las personas trans no son las únicas personas que lidian con la transfobia, sino las personas cercanas a nosotros. Y como persona cis, si tú eres una persona que está cercana a una persona trans, creo que debes de luchar con la transfobia, así como también lo hacemos nosotros. Después de todo es una lucha que ya no solo nos incumbe a nosotros, es algo que tenemos que acabar y ya. Muchas gracias, Sara, por compartirnos eso y sobre todo hablar desde las infancias trans, ¿no? Y también algo muy valioso que dijiste, o sea, no solamente nos toca a las personas trans atacar la transfobia, sino también a los familiares, a los amigos, por, porque de alguna manera están dentro de nuestro círculo, ¿no? Y les compete esta lucha, ¿no? Sofi, ¿quieres compartirnos algo? Pues bueno, en general, la dinámica que hubo en esta sesión, pues me encantó. Y pues es algo cierto, ¿no? Hace rato decían que pues no hay algún país que no sea transfobo. La misma sociedad como que ha ligado mucho eso y es una problemática que pues hay que seguir tratando de erradicar, porque pues al final nosotros somos los afectados, ¿no? Entonces, dentro de toda esta cuestión, es importante pues también, ¿no? Informar a la gente, porque también esto tiene que ver con una cuestión, pues, lo podría decir así como de ignorancia, que puede estar ligada también un poco a lo que es la transfobia. Entonces, son muchas, como que es un campo complejo, pero más o menos es algo rescatable, que también no es algo que se justifique. Así es, definitivamente, Sofía, muchas gracias. Pues bueno, ya terminando este cuarto episodio, ¿quieren compartir alguna red social en donde les puedan seguir de manera personal o su trabajo? No sé, cuéntenos, Monse. Sí, pues mi Instagram se llama Sigwalk, guión bajo, y una página en Face donde trabajo se llama Cuautlicue Siempre Viva, Ciudad de México. Y gracias a todos. Muchas gracias, Monse, por compartir tus redes sociales y por favor sigan mucho el contenido de Cuatlicue porque tiene bastante contenido que podría interesarles. Mary, ¿nos compartes tus redes sociales, por favor? Claro, bueno, en Instagram estoy como Mary Little Witch. Y aparte también quería comentarles a la página que tenemos en Facebook, Eros, es también parte de la que había dicho Sam, es principalmente es para la comunidad LGBTQ+. Está compartiendo contenido siempre muy chido, muy bonito, de verdad, y es precioso. Siempre estamos tratando, bueno, quien se encarga principalmente de las publicaciones, siempre está defendiendo mucho a las personas trans, los no binarios y todo eso. Está súper precioso, se las recomiendo muchísimo. Muchísimas gracias, Mary. Gabriel, ¿quieres compartirnos tu red social? RG en YouTube, Kunji en Facebook. Y les quiero recomendar también la página de Resistencia Queer en Facebook, por si no la conocen, también tiene contenidos muy interesantes. Muchísimas gracias, Gabriel. Sara, ¿nos quieres compartir redes sociales? Por favor, adelante. Sí, por supuesto.
La cuenta de Progresismo Gens en Instagram es una cuenta que se dedica a mandar todo tipo de contenido progresista, no únicamente de lo LGBT. Pero últimamente le estamos dando un enfoque bastante interesante con el tema de las TERFs, con todo lo que surgió con Brujas del Mar. Y también estamos haciendo una cobertura sobre todo lo que está pasando en Estados Unidos con Black Lives Matter. De hecho, justo hemos publicado últimamente videos sobre las protestas en Portland y cómo la gente empezó a hacer campamentos en las calles después de echar a los militares. Resulta que tomaron el ayuntamiento y se creó como un tipo de anarquía en ciertas ciudades de Estados Unidos. De hecho, hay gente que está pidiendo la abolición de los Estados Unidos de América. Así que vayan a pasar por progresismo.gens en Instagram y al final con Z. Así que pues nada, estamos un poco de llegar a los 1000 seguidores. Entonces pues ahí les vemos. Muchas gracias, Sara. Por favor, sigan todas estas redes sociales que nos han compartido, porque tienen un gran contenido que podrían aportar, ¿no? Sam, Sofía, ¿quiere compartirnos alguna red social en donde les puedan seguir? Pues en mi caso, bueno, yo, Sam, jeje, la página de Héroes ya la mencionó Mary, muchas gracias, es una página realmente muy genial, la hacemos con mucho amor, si nos apoyan se los agradeceremos demasiado. Y yo en lo personal en Instagram aparezco como Sam-RG123 y ahora Sofi, porque creo la interrumpí. Adelante, Sofía. Ok. Pues estoy como en Facebook como Sofía Alexandra Ortiz. Me pueden buscar así. Y pues ya no le doy más promoción a la página de Eros porque ya la vieron mucho. Muchas gracias. Bueno, yo estoy en Instagram como tu compa el Abracitos, ahí pueden encontrarme. Y en Twitter también me pueden encontrar como el Abracitos X. Puedo ahí encontrar. Realmente tengo bastantes proyectos, incluso en mi Instagram ahí tengo un ciclo de cine translatinoamericano por si se animan. Estamos los viernes de cada 15 días. Y pues nada, compartirles también las redes sociales del podcast, que es en Facebook como Amigas de Dorothy y en Instagram estamos como Amigas de Dorothy_podcast. Síganos mucho, por favor, compártanos sus experiencias para poder compartirlas dentro de nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram. Pueden mandarnos esas experiencias, ya sea en audio, video, escritos, dibujos, lo que ustedes quieran. Tienen una libertad de expresión en nuestro espacio y pueden mandar todo esto al correo electrónico de amigasdedorothy@gmail.com. Y pues nada, esto fue el cuarto episodio. Espero les haya gustado. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.